Bienvenidos de nuevo, mi nombre es David y los voy a acompañar en este nuevo episodio y dijimos que vamos a hablar de la reacción de Maillard. Entonces, para hablar de la reacción de Maillard, pues lo primero que yo tengo que hacer es entender qué es una reacción. Entonces aquí se va a poner bien interesante porque ustedes van a empezar con la parte química o a entender un poquito lo que tiene que ver con la química. Y para poder entender todo lo que tiene que ver con esta reacción de Maillard, lo primero que yo tengo que hacer es empezar a entender qué es una reacción química, como les había dicho, y para eso voy a utilizar la cocina. Una reacción química generalmente está compuesta de reactivos y reactivos es todo lo que va a reaccionar en esa reacción. Es como digamos que el ingrediente que yo le voy a aplicar a la reacción. Y lo que va a producir un producto. Entonces, básicamente, una reacción química es la transformación de esos reactivos a esos productos. Es importante entender que los reactivos son una cosa y que cuando se transforma va a ser una cosa totalmente diferente. Eso es lo primero que yo tengo que entender. O sea, lo que yo pongo al principio, y exactamente cuando yo, por ejemplo, hago una sopa sí, o algún tipo de receta. Yo pongo los ingredientes de una manera, pero cuando los voy a tener en el plato, los voy a obtener de otra manera. Entonces, en química, una reacción química es caracterizada porque hay una transformación de la materia. Y eso es lo que vamos a entender. Lo que no pasa en la física. En la física no se transforma la materia, sino se mantiene igual. En cambio, en la química se hay una transformación, un cambio en todo sentido de la palabra, en su funcionalidad, en la ubicación de sus moléculas, en el comportamiento y en el actuar sobre usted. Y vamos a ver un ejemplo ahorita. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa reacción química empieza por reactivos y esos reactivos generan productos, igualito que cuando hacemos una receta de cocina, tenemos los ingredientes, en caso, por ejemplo, de un fondo, tenemos la zanahoria, no sé, papa, la carne y todo eso cuando lo ponemos en agua y pasa un proceso, pues de pronto vamos a tener al final de cuentas una cosa muy diferente o un plato totalmente diferente a los ingredientes iniciales que pusimos. Para que lo vean más químicamente y lo entendamos más químicamente, veamos la sal. Digamos que el sodio, la sal es cloro de sodio, o sea, NaCl, dos átomos de la tabla periódica, uno que es sodio y el otro que es cloro. Eso es la sal que usted se consume a diario, que usted le pone a sus platos, es NaCl, o sea, cloruro de sodio. Esa sal que usted consume a diario, o que usted siempre, digamos, que utiliza, está compuesto de un átomo de sodio y un átomo de cloro. El átomo de sodio generalmente en la naturaleza no está libre, o sea, siempre está como generando otros tipos de compuestos, inclusive pues la sal. ¿Y por qué no está libre? Porque es muy reactivo. Pero en un laboratorio yo lo puedo tener de forma reactiva. Se llama sodio metálico. Es muy reactivo. Está en un tarro, en un frasco, y en ese frasco viene muy bien cerrado, bien envuelto, y viene como una especie de líquido aceitoso, y viene ahí porque se tiene que evitar tocar con el agua. Cuando yo saco eso, y digamos en un laboratorio uno hace esa práctica y lo pone en el agua, genera una explosión, o sea, reacciona muy violentamente. Es decir, si yo me metiera un pedazo de sodio metálico a mi boca, se me explota la boca, o sea, voy a reventar mi boca. Y el cloro, por otro lado, también es un gas que es muy reactivo y que no va a estar solo. O sea, generalmente en la naturaleza lo encontramos acompañado, él como que son de esos elementos que como que ellos dicen que no pueden estar solos, siempre tienen que estar como acompañados de alguien, porque son muy reactivos, siempre están buscando como reaccionar rápidamente. El cloro exactamente es un gas que está referenciado a la guerra química, es un gas que en estado aislado, o sea, solito como cloro, es un gas potente, verdoso, puede intoxicar a las personas, pero mírenlo, la magia de la química. Cuando yo hago reaccionar el sodio y el cloro y los uno a los dos, voy a formar la sal que estamos viendo y usted consume todos los días. Entonces, por un lado, usted consume cloro de sodio, ¿cierto? Las dos cosas unidas, pero miren que eso es lo que pasa en una reacción química. Al principio yo logré como integrar, tenía dos elementos separados que en su composición inicial son como muy diferentes, pero cuando yo los tengo unidos ya cambia todo, ya se vuelven más dóciles, ya los puedo consumir yo, ya son necesarios para mí porque las sales son necesarias. Entonces, digamos que es para que vayamos entendiendo eso. La sal, generalmente, saliendo un poquito el tema, la sal se encuentran en el mar, ¿cierto? El mar tiene como mucha concentración de esa sal, de ese cloro de sodio, y de ahí generalmente se extrae, en caso de algunas minas.
La sal se extrae por evaporación y es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver métodos de separación física. Ahorita estamos viendo reacciones químicas donde se transforma la materia. La próxima clase o el próximo episodio del podcast vamos a ver métodos de separación física, como la evaporación. La evaporación básicamente lo que va a pasar es que yo voy a tener diferentes puntos de ebullición. ¿Cómo así? Cuando yo tengo agua y le mezclo sal, la sal como compuesto tiene un punto de ebullición. ¿Qué es un punto de ebullición? Es el punto exacto donde la materia empieza a cambiar, en este caso, de líquido a gaseoso. Entonces, cuando usted, por ejemplo, tiene el agua líquida y la pone a hervir, llega un punto en que el agua está líquida, pero por la temperatura va a empezar a cambiar esas condiciones de calor, o sea, va a empezar a cambiar esas condiciones de la molécula y la molécula de agua se va a convertir en estado gaseoso. O sea, va a seguir siendo agua, pero digamos que se va a separar de las otras moléculas de agua y vamos, pues digamos que va a subir, va a ir al aire. Entonces resulta que acontece que como la sal más o menos el punto de ebullición de la sal es de 1465 grados centígrados, quiere decir que para yo medio tener la sal en estado gaseoso tengo que aumentar la temperatura a 1500 grados centígrados. En cambio, el agua solamente necesito aumentarla a 100. Entonces, cuando yo aumento el agua a 120 grados centígrados, pues lo que va a pasar es que el agua va a cambiar de estado a vapor y se va a ir, se va a perder. Y lo que nos va a quedar es la sal. Más o menos es el método de obtención de sal en la industria. Después de eso, pues ya viene el refinamiento, la lavada, la limpieza y se refina, se corta en diferentes tamaños, se le agrega yodo y pues digamos que ya se empaca, logística y se vende. Eso es como el principio de la obtención de sal, pero aquí estamos hablando de la sal para que entendamos que la sal está compuesta de sodio y cloro y que digamos que a partir, cuando ellos están separados, como que son una cosa, pero cuando son unidos son otra cosa. Y eso es básicamente parte de lo que es una reacción química, es la transformación de la materia, o lo que estudia la química básicamente es como la transformación de la materia. Ahora bien, para poder entender un poquito de esta vaina, para poder entender un poquito qué es una reacción química, yo tengo que entender un poquito qué es lo que pasa allá molecularmente. Yo quiero que usted, por un momento, allá en su, donde esté en este momento, si está en su carro, si está en su bicicleta, si está en su cama, empieza a pensar que todo lo que usted tiene alrededor está compuesto de átomos, todo. Entonces, usted mismo está compuesto de átomos, el aire está compuesto de átomos, y yo quiero que vayamos a hacer algo que es complejo, que es tratar de entender un poquito cuál es el tamaño de eso. Es difícil entenderlo a nivel humano, pero tengo un ejemplo como para ver si podemos medio analizar el asunto ahí. Para poder entender más o menos cuántos átomos hay en una sustancia, voy a darles un ejemplo. Imaginen que yo tengo un vaso de agua y en ese vaso de agua le voy a aplicar 18 mililitros de agua. 18 mililitros de agua es más o menos una copa de agua. O sea, si usted ve, por ejemplo, su botellita de agua o un botellón de agua o lo que usted lleva para el ejercicio, eso más o menos tiene 600 mililitros a un litro, a 1000 mililitros. Pero yo les estoy diciendo que solamente piensen en 18 mililitros, es una copita de agua. Y ahora imagínense toda la arena cuando usted va a la playa, toda esa cantidad de arena que hay en la playa, en el planeta Tierra, toda la cantidad de arena, y trate de coger y hacerlo eso chiquito, 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 y meterlo en esos 18 mililitros de agua. Miren que es algo que uno no puede comprender, pero eso nos da una dimensión de la cantidad de átomos que están, o la cantidad de átomos que básicamente existen en la materia. O sea, por poquito que sea la materia, hay millones y millones y millones de átomos. Las reacciones suceden cuando esos átomos se combinan, pero eso no es, digamos que fácil. Para que eso pase, para que las moléculas se fusionen, va a pasar muchas cosas. Va a haber algo que se llama, es un estudio completo en química que se llama cinética química, que es el estudio de cómo se dan esas reacciones químicas y para eso va a tener o va a jugar un papel importante la temperatura, la geometría de la molécula, o sea, no es que ellas, digamos que si pasan al lado se van a chocar inmediatamente, sino que básicamente tiene que haber una orientación espacial, tiene que haber una temperatura determinada y unas condiciones específicas para que eso pase. Pero como son tantas, como son millones y millones, va a pasar. Y no quiere decir que la molécula allá se mantenga como molécula fija y se quede ahí estable. Obviamente, si usted ve, por ejemplo, un plástico o un computador, usted ve que está estable, que está fijo, pero internamente hay movimiento, entonces hay separación de moléculas, se vuelven a unir, se vuelven a separar,
se vuelven a unir, es una cosa más dinámica, más de movimiento. Entonces, en ese sentido, para entender por qué se mueven las moléculas, pues uno tiene que remitirse a la temperatura. La temperatura es como un factor muy importante para el movimiento de las moléculas y para que las reacciones químicas se den. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy, no sé, en un lugar de verano, no sé, en Nueva York, en verano, entonces en Nueva York en verano, un verano fuerte que ha hecho en Nueva York, por ejemplo, son 41 grados centígrados. Ahí tengo un movimiento molecular. Pero si me voy al Polo Norte, que digamos que la temperatura en planeta Tierra puede rondar los 60, los menos 60 grados centígrados, o sea, muy frío, también hay movimiento molecular. Y si me voy a la Luna, por ejemplo, que es menos 200, el punto más frío de la Luna, por ejemplo, que se ha encontrado, es como menos 233 grados centígrados, también hay movimiento molecular. Hay un número, o sea, la temperatura mínima que se llama cero absoluto, que es el 0 Kelvin, es menos 273 grados centígrados. Al parecer, en ese punto de frío, muy frío, demasiado frío, ya no hay movimiento molecular, o sea, como que los átomos empiezan a ser mucho más lentos. Pero a medida que aumentamos o que avanzamos esa temperatura, poco a poco avanzamos la temperatura, hay un movimiento más rápido de los átomos. Entonces, cuando tenemos la cocción de la temperatura, cuando vamos a cocer, por ejemplo, cuando tenemos el horno a 400 grados centígrados, pues tenemos un movimiento molecular muy rápido. O cuando tenemos nuestra paila a 140 grados centígrados, hay un movimiento molecular muy rápido, lo que es preciso para generar varias reacciones químicas. Y aquí es donde vamos nosotros. Ya entendiendo eso, entendiendo que no es fácil el asunto, que hay muchos átomos dentro de esa vaina, pues vamos a tener que hay unas reacciones químicas que son importantes. Esas reacciones químicas se pueden como, digamos, clasificar. Yo puedo decir, por ejemplo, de acá es donde va como la parte de la reacción de Maillard, pero antes de irme con esta, como esta parte de clasificación de la reacción de Maillard, quiero que vayan a escuchar lo importante de esa reacción de Maillard ya a nivel como, por ejemplo, de un restaurante o a nivel de un chef. Look, the Maillard reaction is something we use all the time in the kitchen, almost without even thinking about it. It's that magic that happens when we sear a steak and it gets that crispy crust on the outside while staying juicy inside, or when we make pork rinds and they turn golden and crunchy. Even in the bread we serve as a starter, the one with that golden crust and the smell that makes your mouth water, that's the Maillard reaction. It's what gives depth to the flavor, that toasty touch that makes everything taste better. Without it, food would be flat, less exciting. That's why it's so important to understand it and control it, because it's the difference between a good dish and one that makes you want to come back for more. Aquí es importante analizar, por ejemplo, en lo que dice, el conocimiento de esa reacción de mediar en la cocina, ¿cierto? Ya digamos, por ejemplo, a nivel ya de práctico total, es muy importante porque de que un plato se pueda quemar y generar malos sabores, a que un plato conserve, digamos, ese tostado real de una reacción de mediar, que es lo que vamos a ver, a hablar a continuación, pues digamos que está el límite del proceso de la temperatura. Entonces, digamos que es importante como entender un poquito a fondo lo que tiene que ver esa reacción de mediar. Pero antes de eso, pues vamos a clasificar todo esto. En la naturaleza o en las reacciones químicas que se dan generalmente en los alimentos, hay unas que se llaman como reacciones de color dorado o que generan los alimentos que se vuelvan cafés o que se llama pardeamiento, pero todo tiende a ver que el alimento se vuelva café. Y yo puedo dividir esas en cuatro principales como reacciones químicas. Una es la caramelización. Y la caramelización es esa que cuando yo cojo azúcar, por ejemplo, y lo pongo en una paila, más o menos es una temperatura como de unos 160 grados centígrados, pues yo finalmente voy a convertir, digamos, diferentes polímeros que van a generar esos colores cafés que uno ve cuando, por ejemplo, pone el azúcar y la quema. Eso se llama caramelización. Y eso solo pasa cuando yo ataco el azúcar. Y el azúcar es un carbohidrato y nosotros ya entendemos que es un carbohidrato porque ya lo hemos visto. Entonces, al entender que es un carbohidrato y que el carbohidrato es un azúcar, entonces vemos que desde el azúcar se puede hacer el proceso de caramelización. Por otro lado, tenemos el pardeamiento de las frutas, que es eso que pasa cuando yo corto la fruta. Entonces, por ejemplo, que yo dejo una manzana y la dejo afuera y con por acción del oxígeno como que se empieza a volver café.
o que dejo el aguacate afuera y que se empieza como a volver esa parte como café. Eso se llama pardamiento de frutas. Y eso se debe a una reacción que cuando la célula es dañada por acción del oxígeno o cuando es, digamos, rota o cortada, ella genera unas enzimas que a partir de una, como una cadena de reacciones enzimáticas se van a generar esas colores de tipo café. Por otro lado, voy a tener también como el pardeamiento por ácido ascórbico, que también pasa cuando hay una reacción de los ácidos y se generan ácidos intermedios que en últimas van a generar, digamos, ese color café. Y eso pasa, por ejemplo, en los jugos de naranja o los jugos de limón cuando yo los dejo mucho tiempo, que empiezan a tener una tonalidad de color café. Y por último, tenemos pues lo que estamos hablando, que es la reacción de Maillard. Y la reacción de Maillard se da, a diferencia de la caramelización que se da solo con los azúcares, la reacción de Maillard se va a dar entre los azúcares y las proteínas. Y sabemos que son dos macromoléculas diferentes porque lo hemos visto. Y hemos visto, por ejemplo, en el lomo fino, en la carne, cuando tenemos la carne, que eran las proteínas, y también habíamos visto cuando hablamos, por ejemplo, del pan, que eran los carbohidratos. Entonces, cuando esos dos, proteínas y carbohidratos, a una temperatura más o menos de 100 a 160 grados centígrados, lo que va a empezar a pasar es que esas moléculas, por el calor, por el movimiento, por todo eso, se empiezan como a romper y empiezan a reaccionar entre ellas, generando ese color café que nosotros conocemos como ese dorado y que es rico. Y ese dorado no solo lo comparte el pan, por ejemplo, el pan tiene sabores muy similares en aromas y texturas a lo que, por ejemplo, tendría la carne. O sea, cuando cojo la carne y también la adoro, también va a hacer esa reacción de Maillard y comparten compuestos aromáticos como compartiría con el pan, pero también como comparte con, por ejemplo, las palomitas de maíz, o también como comparte con la cerveza, o también como comparte, por ejemplo, con el tinto. Entonces el tinto también, digamos, esa estructura aromática del tinto, del chocolate, que da ese sabor rico, eso es parte de la reacción de Maillard. Entonces tengo, por ejemplo, el sabor rico del chocolate, del tinto, la cerveza, las palomitas de maíz, la carne y el pan. Y miren que si uno se pone a pensar y mete todo eso como en un solo paquete, uno ve que todos son como muy ricos, pero todos también tienen como esa similitud aromática de maltosa, de caramelo, que es pues como muy rico de eso. Entonces, ¿de qué depende la reacción de Maillard? Básicamente la reacción de Maillard depende de varias cosas. Uno es el pH, que el pH es como la acidez de un alimento. Entonces, cuando el pH es como una escala que uno tiene, ¿cierto? Entonces va como de 1 a 14 y tendríamos que hacer una clase completa para entender todo eso de ácidos y bases porque juega un papel importante, por ejemplo, en la elaboración de ceviches, como yo cojo el limón y cómo logra, digamos que desnaturalizar proteínas, digamos, del pescado, pero es importante acá entender, por ejemplo, cómo los alimentos que son muy ácidos no presentan casi reacción de Maillard. En cambio, los alimentos que son más alcalinos, como por ejemplo el chocolate, como por ejemplo el café, que son más amargos, alcalinos, tienden más a presentar esa reacción de Maillard. Entonces, digamos que a medida que yo bajo esa acidez, que pongo, por ejemplo, ácidos, voy a limitar esa reacción de Maillard. También tengo, por ejemplo, en la temperatura ideal para esa reacción, o donde se empieza a ver esas reacciones de esas moléculas, es más o menos de unos 100 grados centígrados a unos 160 grados centígrados. Y por otro lado tengo la humedad del alimento. Si el alimento es muy húmedo, pues van a necesitar más temperatura, porque el agua se va a robar como que esa temperatura. El agua tiene mucho calor específico y también es un tema que toca verlo en una sola clase, hablar del agua, porque el agua es vital, es importantísimo porque nosotros ya sabemos que el agua está en todo, ¿cierto? Entonces el agua ya estando en todo, pues digamos que entenderla bien y entender desde cómo está acá, pues es importante para reconocer esto. Entonces tenemos ahí que depende de la cantidad de agua. Si tiene mucha agua, pues digamos que yo voy a necesitar como más temperatura, pero también depende de la temperatura, es importante, y también digamos de la acidez del alimento. Si es muy ácido o más alcalino, pues va a ser importante. La reacción de Maillard, eh, médicamente hablando, se ha visto que tiene alguna influencia, y es alguna influencia, por ejemplo, que se ha visto en las papas fritas o en los papas chips, que, digamos, o productos que tienen mucho almidón, que es que cuando yo hago la reacción de Maillard, generalmente puedo dar un producto que es intermedio, o sea, como que en esa reacción, de esa cadena de reacciones que se empiezan a dar, químicas, entonces yo puedo dar un producto intermedio. El producto intermedio es la acrilamida y digamos que se ha clasificado como potencialmente cancerígeno y los estudios siguen en pie. Se dice que, digamos, en grandes concentraciones puede ser algo tóxica, pero
pero hasta ahora los estudios están empezando sobre eso. Entonces, digamos que ahí podría, como un intermedio que es la acrilamida, ser una sustancia que se genera en esa reacción de Maillard y generalmente las papas fritas o las papas chip y que puede ser un producto de tipo cancerígeno. Entonces, pues resumamos toda esta vaina y miramos qué vamos a hacer la próximo episodio, de qué vamos a hablar en el próximo cuento de esta vaina que estamos hablando y empecemos a mirar otra vez. Entonces dijimos básicamente que una reacción química es algo que es una relación que se da entre moléculas, que sea entre reactivos que van a reaccionar y que van a producir un producto que es totalmente diferente a lo que reaccionó, o sea, que cambie totalmente características, funcionalidades, de todo. Entonces, digamos que se transforma la materia de alguna manera. Después de esa transformación de la materia, entendimos que es importante la temperatura, que porque a temperaturas muy bajas, como el menos 273 grados Kelvin, las moléculas van a estar quietas. Ahí, pues, si están quietas no se va a producir ninguna reacción. Pero cuando las moléculas empiezan a avanzar a medida que avanza la temperatura, las moléculas empiezan a vibrar, a moverse entre ellas y todo eso, y eso hace que las reacciones, digamos, que se puedan dar mucho más fácil, que haya, digamos, como más intercambio entre moléculas. Dijimos que esas reacciones se dan básicamente porque las moléculas se unen y se unen para como estabilizarse energéticamente, y eso se da porque hay millones y millones de átomos. Y eso, para eso depende, digamos, que la temperatura, pero también la ubicación geométrica, y que ese estudio se llama cinética química, que tocaría ver una clase, o sea, como un episodio completo de cinética química para poder entender más a fondo el asunto. Pero nosotros en la cocina, cuando trabajamos en cocina, siempre se utilizan pues temperaturas altas. La, cocinamos con temperatura y cocinamos con temperaturas altas, donde vamos a permitir que haya movimiento molecular y que esas reacciones sean favorables o que se den básicamente. Y entonces entre esas reacciones vamos a tener unas reacciones que van a generar siempre un pardeamiento o un color como café a los alimentos, y que puede ser cuatro, ¿no? Puede ser caramelización, que solo es en los azúcares. O sea, cuando yo caliento azúcares se genera ese caramelo, pero en los azúcares, que son carbohidratos. Pero también tenemos el pardeamiento de frutas, que es por las enzimas. Cuando yo rompo células, daño células del alimento, hay algunas enzimas que empiezan a trabajar en ciertas reacciones, generando algunos, digamos, finalmente, unos polímeros que van a generar el color café. También va a tener ahí el pardeamiento por ácido ascórbico o por ácidos, digamos que también son reacciones que hacen los ácidos y que generan el color café, que generalmente puede pasar, por ejemplo, en el jugo de naranja o en el jugo de limón cuando yo lo dejo mucho tiempo, que empiezan a generar como ese colorcito café. Y por último, pues hablamos de la reacción de Maillard, que es la que nos vamos a concentrar, porque después seguramente vamos a hablar de la caramelización y de otras. Y la reacción de Maillard dijimos que es la reacción entre la proteína y el carbohidrato. Esas reacciones químicas que se dan entre la proteína y el carbohidrato. Y después de que ya reaccionen, eso hay payaso, hay una cadena de por todo lado van saliendo nuevos compuestos, aromas, de todo, y que esos aromas son importantes en la cocina porque generan sabores que son muy ricos. Y esos sabores que son muy ricos son, por ejemplo, el del pan tostado, o por ejemplo el de la carne cuando yo aso la carne o la pongo a la parrilla. Entonces ese crujiente es bien importante. También, digamos, en las palomitas de maíz, pero también es un sabor, digamos, maltoso, como lo que queda en la cerveza, lo que queda en el tinto o lo que queda, por ejemplo, en el chocolate. Todos esos sabores son parecidos y generan como aromas parecidos, y todo eso viene de la reacción de Maillard, y que eso depende también para manejarla, digamos que va a depender mucho, como por ejemplo de la acidez, de la alcalinidad, la temperatura, que vimos que es clave ahí, la cantidad de agua. Y por último, como una cosa médica ahí, es que las papas o la reacción de Maillard se ha visto que puede dejar un intermediario chiquitico, que es la acrilamida. Generalmente los productos con almidón, o sea, en papas fritas, dijimos, ya sabemos que el almidón es la sustancia de reserva de los alimentos, entonces digamos que ahí se puede generar un producto intermedio, que es la acrilamida, y que se ha visto en algunos casos, y que todavía esta vaina está en estudio porque no es tan fácil, que puede ser cancerígeno, que puede tener sustancias que pueden ser cancerígenos para el cuerpo. Aunque bueno, muchas cosas son cancerígenas. Con esto terminamos. Espero que hayan entendido, que les haya gustado el episodio. Nos vemos después. Ah, bueno, no sin antes decirles, y lo hubiera hecho antes, pero no sin antes decirles que esto tiene una conexión con un blog. El blog es como una cosa más chévere. Bueno, confieso, al principio el blog era como más hablando de alimentos y todo eso, pero ahora el blog es más como eh, hablando entre usted y yo, pero ya más como personalmente, para entendernos un poquito más personalmente, pero sin embargo siempre llevo referencia, en este caso la reacción de Maillard,
eh, y cómo yo relaciono eso con mi vida normal. Entonces, nada, los dejo. Espero que hayan entendido lo que es esto. Nos vamos a una próxima clase que es muy cortica de toda la separación física, pero la separación física, la verdad, yo creo que vamos a hablar de la cerveza porque tenemos que hablar de destilación, entonces ahí vamos a meter otro tema grande. Todavía nos faltan muchas cosas, vitaminas, hablar de minerales, hablar de un montón de cosas que se van a ir viniendo poco a poco. Cada vez usted más va a aprender más ciencia básica al principio, pero poco a poco podemos ir de pronto metiéndole un mayor grado de profundidad. ¿Listo? Entonces, chao, que les vaya bien, se cuidan.